Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas de Nuevo Norte. Estamos en otra transmisión de Razón Popular. En esta ocasión, la edición 33 de este programa, de este podcast. Y vamos a hablar sobre la Odisea, la película, la novela, la obra épica de Homero, tratando de sacar unas cuestiones de índole histórico, político para la actualidad. Creemos que más bien esta versión que hizo Christopher Nolan sobre la Odisea de Homero ha permitido otra vez traerle ese relato épico, ¿no?, a la actualidad y pues creemos que es interesante, ¿no?, para sacar algunas cuestiones. Muy buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco, a ti, a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver posteriormente. Y efectivamente, en esta ocasión traemos, vamos a decir, el análisis, vamos a platicar sobre, pues puede ser en un doble sentido, ¿no? O sea, que a propósito de la película, La Odisea, eh, que ha generado mucha polémica en un sentido positivo y negativo, vamos a también hablar de el libro, ¿no? El libro, entonces vamos a hablar en general de esta historia, este, que ha tomado fuerza a propósito, o sea, nos guste o no nos guste, de la película Odisea de Christopher Nolan, y vamos a estar discutiendo eso en esta ocasión. Es un tema también, aunque es una película, es un tema también polémico, porque pues vamos a estarlo analizando, pero ya sabrás que, bueno, los especialistas pues no les parece, nunca les parece suficiente, que la adaptación está mal hecha, que si los personajes, que si los diálogos, que si no se apega, que si sí se apega. Entonces, siempre este tipo de producciones traen una serie de críticas, sobre todo por lo ambicioso finalmente que es querer llevar a la pantalla una obra como La Odisea, pero de eso vamos a estar platicando, Francisco, en esta ocasión. Sí, efectivamente, pues toda adaptación de este tipo, de este calibre, ¿no? Tanto por la obra de origen como por el cineasta y la película, este, de importancia que tiene en la actualidad, ¿no? O sea, Nolan es un cineasta eh, es un cineasta que tiene mucho reconocimiento actualmente internacional y que finalmente cada película que hace cada cierto año, cada 2, 3 años, pues es un fenómeno, ¿no? Entonces ahora La Odisea, pues es otra película donde se prestaron todos los focos, ¿no? De hecho, eh, pues anteriormente había estado Oppenheimer y luego Tenet y luego anteriormente otras Interstellar y demás, pero creo que bueno, pues ahora se regresó a la antigüedad, ¿no? Está diciendo Nahum que se congeló. No sé, ¿sí nos ves, Nahum? Bueno, a ver si nos puede comentar ahorita. Bueno, para empezar, vamos a analizar en primera instancia, sí, muy brevemente, no vamos a clavar tanto porque pues es muy amplio este tema que no daría ni siquiera para un programa que eso implica pues una amplitud de un seminario, estar estudiando puntualmente la obra de Homero, ¿no? De la Odisea, la Ilíada, porque son dos novelas, como sabemos. Eh, Así brevemente, pues ya sabemos que eh, Homero, ¿no? Es un poeta épico griego del alrededor del siglo 8 antes de Cristo, ¿no? De la vamos a menos de la época arcaica de la antigua Grecia, donde pues todavía no estaba el florecimiento de la Grecia que conocemos, ¿no? De Sócrates, de Platón, de Aristóteles y demás. Bueno, pues más bien hay que decir que Grecia o la antigua civilización griega tiene diferentes etapas, ¿no? La etapa arcaica, oscura, la etapa del florecimiento de las ciudades-estado, ¿no? De Esparta, de Atenas y demás. Más o menos, digamos que la época donde estuvo
Homero, pues es una época, digamos, de formación, ¿no? A lo que pues conoceríamos como la antigua Grecia clásica en su mayor florecimiento, ¿no? La Ilíada y la Odisea son poemas que hizo Homero basándose en siglos anteriores incluso a él, ¿no? Pues es un texto del siglo 8 antes de Cristo, pero es un texto ficticio de siglos o de años anteriores al propio Homero. Entonces, de ahí viene y data la antigüedad de este relato histórico, ¿no? Más bien de este relato ficticio. Por eso hay que decir en primera instancia que es una ficción la Ilíada y la Odisea de cuestiones anteriores incluso al propio Homero, ¿no? Por eso también a veces es difícil que cuando se apela a una ficción precisa, ahorita en la actualidad en la novela, en la película, pues también es difícil porque ni siquiera la novela originaria de Homero es propiamente precisa, ¿no? Pues una ficción, ¿no? Pero al final de cuentas representa toda una época, ¿no? Es el primer gran episodio épico retratado en obra escrita, ¿no? De la antigua Grecia y de los seres humanos en general. De hecho, bueno, pues la Ilíada y la Odisea de Homero y los trabajos y los días y Teogonía de Hesiodo son los dos grandes primeros, ahora sí que los grandes primeros poemas épicos de Occidente, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que podemos decir como contexto histórico. Hay que señalar que durante todo este momento, pues también, como digo, no estaban consolidadas las ciudades-estado, no estaban como las conocimos, bueno, como medio las conocemos actualmente con respecto a Esparta, a Atenas, ¿no? Sino que había más bien una suerte de o así de señores feudales o señores, bueno, no feudalismo, pero digamos señorillos locales, como lo vimos en la película cuando estaba Odiseo en Ítaca, o como estaba Agamenón, como estaba Menelao, etcétera. No estaban tan consolidados los reinos posteriores, ¿no? Y eso se refleja bien en la Odisea porque finalmente podemos ver que no fue hasta con posteridad cuando se consolidaron las ciudades-estado. En ese momento había una constante rivalidad entre ciertas poblaciones griegas del momento, pero no había como una civilización griega unificada, ¿no? Entonces, bueno, así muy a grandes rasgos, ¿no? Pues vamos planteando las cosas. Pues la Odisea, pues también fue, digamos, desde el siglo 8 antes de Cristo. Eh, Vamos a decir que, voy a poner este mapa, Gaby, para que puedas, ver cómo lo ves, porque aquí en este mapa se sintetizan más o menos los viajes que tuvo Odiseo, ¿no? Y también se dice más o menos cuáles eran las ubicaciones geográficas del actual Mediterráneo, porque quiere decir que todas las aventuras de Odiseo se daban en el Mediterráneo, ¿no? Este mapa es de Víctor Berard de 1933, que trata más o menos de significar más o dónde se ubicaban cada uno de los episodios de la Odisea, ¿no? Bueno, hasta aquí, Gaby, ¿algo que quieras comentar sobre el respecto de la Odisea de Homero, antes de hablar de la película propiamente? Pues yo ya la analizaba porque, o sea, también vi varios análisis sobre la Odisea y bueno, me planteaba cómo hablar sobre el tema, en el sentido de que, bueno, para hablar sobre concretamente lo que significó la cultura helenística, pues hay especialistas, ¿no? Que dedican literalmente toda su vida al mundo griego. También para las traducciones o eso, o sea, la filología clásica, pues a eso se dedica. Entonces, en nuestro campo particularmente de expertise, ¿no? O sea, cada uno tiene una especialidad y creo que para eso sí se necesita literalmente toda la vida y creo que hay gente que es profunda conocedora de la cultura griega. Pero lo que yo sí quiero señalar, y eso hablo yo desde mi experiencia, o sea, como ser humano, que cuando yo leía la Odisea, bueno, finalmente, ¿por qué nos impacta tanto? Y no voy a hablar en varios sentidos. ¿Por qué nos impacta tanto algo como la Odisea?
porque aunque la gente no la haya leído, aunque el 92% de la gente en el mundo no la haya leído, digamos que su huella en nuestra vida cotidiana está ahí presente, ¿no? ¿Y por qué? Porque tú señalabas esto, o sea, por ejemplo, el hecho de que es un poema, para empezar, ¿no? Es un poema que hace de hace 3000 años. O sea, no hablamos poco, si hablamos de una obra así que una cantidad de años, o sea, 3000 años, es como que casi hasta imposible imaginar, ¿no? Esto. Y resulta también que aún en la actualidad, sin haber leído, digamos que el mundo occidental, que finalmente es al que pertenecemos, está marcado por este ideario de la Odisea, porque incluso en mi rancho y en muchos lugares donde no se ha leído absolutamente ni se sabe esto, cuando alguna persona atraviesa por una situación donde es muy complicada, tienes que pasar muchos obstáculos, existe la frase muy popular que dice, no, fue toda una odisea, ¿no? Ujú. O sea, 3000 años después seguimos diciendo esa frase. O sea, no, fue toda una odisea, o sea, fue toda una serie de dificultades que tuvimos que pasar, ¿no? Y entonces, eso me recuerda, o sea, por qué sigue siendo tan importante. Y creo que una característica humana, dentro de muchas características, es esta de contarnos historias, ¿no? De contarnos, de relatarnos. O sea, el día a día, nuestro día consiste en eso, en contar al otro, a las demás personas, historias. Y creo que la Odisea es una de estas, la historia quizá, aunque suene ser muy exagerado, pero la historia que funda parte del imaginario de todo Occidente, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, en un sentido de que es un poema no recuerdo si esto lo señalaste o no, pero que es un poema que, como seguramente así inició la civilización humana, que se contaba, o sea, a la gente, ¿no? Recordemos que en la antigua Grecia existían unas personas que se llamaban los aedos, que era la gente que contaba historias. O sea, es una historia que se contó durante siglos, literalmente durante siglos, de boca en boca, que se decía que, como tú bien señalas, se modificaba, se cambiaba, se le agregaba, se le ponía, como es propio de los seres humanos de contar historias y ponerle y quitarle cosas, ¿no? Y creo que en ese sentido, tú lo señalas, ¿no? O sea, son 200 años después, a casi 2 siglos, donde alguien, y muy presumiblemente Homero, decide hacerlo por escrito. Y cuando uno lee la Odisea, lo mismo que la Iliada, ¿no? Cuando uno lee la Odisea, pues es un texto difícil porque está escrito de una manera que no se escucha, digamos, que no es el lenguaje común, e incluso la gente, o sea, los que lo traducen, los traductores del griego al español, pues tienen dificultades para adaptarlo a nuestra lengua, ¿no? Y entonces hay un montón de traducciones, y si la de Gredos es la mejor traducción al español, etcétera. Entonces hay toda una dificultad incluso de traducción, y luego cuando lo lees, una dificultad incluso para adentrarte en la lectura y comprenderla, porque no es una lectura fácil, o sea, no es una novela. Recordemos que la novela como género lo hace siglos después, o sea, es un poema, o sea, está dividido en cantos, es una historia literalmente cantada, ¿no? Ujú. Entonces, es muy complicado adentrarse a la lectura de la Odisea. Y entonces, a mí me molesta un poco las críticas que hacen respecto a la película, porque obviamente la película no va a ser la Odisea. ¿Por qué? Porque la Odisea es una de esas obras cumbres de la intelectualidad humana, o sea, del ser humano en tanto ser pensante, es una de esas obras cumbres, como existen otras de la literatura, ¿no? Entonces, pues lógicamente nunca vas a poder igualar, porque para empezar, el cine es otra forma de contar historias, es otra, la gramática, vamos a decir, el discurso que maneja el cine es totalmente distinto, ¿no? Y es una creación relativamente nueva, el lenguaje cinematográfico. Entonces, pero a mí lo que me llama, digamos, poderosamente la atención es que 3000 años después sigamos contando una historia, ¿no? O sea, se siga contando esa historia y siga reinterpretando. Eh, y a mí eso es lo que, digamos, más allá de todas las críticas, ahorita vamos a hablar ya de la historia como tú lo estabas contando, pero creo que eso es lo poderoso de que lo cuente, a pesar de todas las críticas, Christopher Nolan,
¿no? Porque vuelve a la gente incluso que no conoce nada, que no tiene ni idea, a pesar de que, digamos, los vestigios de esa historia siguen presentes, pues tener un acercamiento mínimo a lo que significa la Odisea, ¿no? Como historia. Entonces, creo que eso es lo que yo quería primero rescatar, Francisco, o sea, de que son 3000 años que la humanidad ha intentado, o sea, contar de diferentes maneras esta misma historia, ¿no? Y de encontrarse a sí misma en ella, en esta, ¿no? Cada época ahora sí que la lee y encuentra una lectura distinta, y es en parte porque habla de situaciones que son muy propias de la condición humana. Entonces, bueno, de eso vamos a seguir Es lo que hablando. vamos a hablar precisamente. Y bueno, como señalas, pues son 3000 años de representaciones y de imaginario colectivo, artístico, de una funcionalidad política y cultural para la propia Grecia, ¿no? Porque menciono esto de los episodios históricos en la propia Grecia, porque la Odisea para la propia configuración de la Grecia clásica, pues va a ser fundamental, ¿no? Como digo, como la teogonía de Hesiodo, que es donde se plantea, pues muy puntualmente, ahora sí que el panteón mitológico de Grecia, ¿no? De Grecia de entonces, ¿no? Entonces, eso también se recomienda siempre que se quiera abordar el tema mitológico griego. Entonces, vamos a ir ahorita hablando de este mapa, vamos a regresar ahorita para ver más o menos dónde iban los viajes que ha sido Odiseo, que se muestran en la película de alguna manera. Eh, pero bueno, aquí hay que plantear en primera instancia, ya vamos entrándole en la película, ¿no? La película de Nolan la hizo bueno, salió este año, en 2026. Es una película muy interesante, como decimos, que trata de reflejar otra versión de la Odisea, ¿no? Porque ya ha habido otras versiones de la Odisea, habla de la redundancia, donde se ha hablado del tema, ¿no? Eh, pues no con la manufactura que se hace en la actualidad. Esa es la importancia de la película, ¿no? Porque te vuelve a plantear el tema con una manufactura diferente, ¿no? Con unos recursos narrativos interesantes, ¿no? Por ejemplo, sí, es ahí que partir del hecho, como señalabas, de que no se puede reflejar puntualmente en 3 horas todos los detalles de la Odisea, ¿no? Del poema homérico. Entonces, lógicamente, pues tenían que omitir varias cuestiones, que son muchas de las que hay gente que está criticando, ¿no? Pero Nolan, pues, ahora sí que es una interpretación. De hecho, si podemos ver, bueno, le dicen, él le pone la Odisea, pero en términos reales, pues Homero dice Odisea, no sin la. Entonces, para empezar, eso es una cosa muy gramática básica para ver qué es una interpretación, ¿no? De la novela. Bueno, podemos ver por qué hablamos y ahorita ya vamos a entrar a los factores generales del tema, ¿no? Porque queremos, más que concentrarnos a veces en, oye, que los viajes, que fue con Polifemo, eh, que fue con Circe, que sí lo vamos a mencionar, pero vamos a mencionar las cuestiones de narrativas que han generado todo un imaginario colectivo a lo largo de la historia, ¿no? Como este tema de Odiseo, ¿no? Como figura inteligente, un caudillo del momento, que eso también es importante porque ahí se va configurando el mito del héroe, ¿no? Que va pasando por mil cosas hasta que llega y termina en Ítaca, derrotando a todos los pretendientes de Penélope, y a partir de ahí llega pues una reivindicación histórica, ¿no? Entonces creo que ese tema se va a ir planteando, ¿no? Este fue el cast, este fue el cast general de la película, aquí lo podemos ver. Matt Damon como Odiseo, Atenea pues le hizo Zendaya, Robert Pattinson hizo Antino, que era el principal pretendiente que estaba ahí de planta en Ítaca, en el castillo, ¿no? de Odiseo. Telémaco, que lo hizo Tom Holland, y Penélope, que lo hizo Anna Hathaway.
Y pues otros personajes, ¿no? Que podemos ver que fueron importantes, ¿no? Arquíloco, también estuvo Aemu, estuvo, bueno, pues ahora sí que el Argos, ¿no? Que es un Argos desde ese momento, la fidelidad de los perros, ¿no? Desde ese momento, ¿no? Pues tantos personajes, Menelao también estuvo ahí, Agamenón. eh, Algo que hay que plantear es que la película te dice, te va narrando lo que pasó en Troya, ¿no? Te va narrando lo que significó la otra cara. Y una cuestión interesante de la película es que finalmente te muestra la Grecia como era del momento, ¿no? Una Grecia no estética, ¿eh? Una Grecia rústica, de la época del límite entre, bueno, más bien de la época arcaica, griega, donde pues los castillos no eran todavía condominios, o sea, realmente eran castillos austeros en ese momento. El de Ítaca también, a Troya no la vemos tan glamurosa, es una Troya también, pues ahora sí que rústica en ese momento. El caballo, vemos la intensidad, eso es interesante de la película, que te plantea la intensidad, ¿no? Del momento, o sea, realmente sí se ve que hasta estar dentro del caballo se ve que le sufrieron por estar ahí, y cada cosa que pasaba Odiseo se veía que se sufría. Era una película muy orgánica en ese sentido, entonces yo creo que eso es, lo refleja bien Nolan, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, podemos ver, como te decía, eh, a grandes rasgos, bueno, a grandes rasgos podemos ver el mapa, porque eso es importante, por eso lo ponía y vamos a estar regresando. Porque Troya, digamos, más o menos se ubicaría donde ahorita está la actual Turquía, ¿verdad? Y luego ya, según más o menos, pues va avanzando, bueno, luego ya va avanzando acá a Sicones, y luego va bueno, a Grecia, y luego regresa acá a Lotófagos, que vendría siendo como Túnez, y luego regresa bueno, a Italia, y está ahí, y luego va hacia la provincia de España, luego pasa por Cerdeña, o sea, aquí podemos ver viendo cómo se va distribuyendo el Mediterráneo, ¿no? Y pues, de alguna manera es un primer imaginario sobre lo que significa la variedad del Mediterráneo, ¿no? Entre el norte de África y el sur de Europa, y cómo todo eso ha tenido milenios de historia, ¿no? Por eso es importante también siempre traerlo a colación, y ahí se ve, ¿no? Hay gente que se queja del Mediterráneo que retrató Nolan en la película. También le hay ahí diciendo que está muy hollywoodense, pero pues también ahora sí que no se va a poder hacer un retrato fidedigno, ¿no? Entonces, bueno, bueno, Gabriel, algo que quieras mencionar, porque voy a plantear otra cosa ahorita. Pues nada más lo que señalabas agregar, ¿no? O sea que me parece que también la película logra retratar muy bien, digamos, todas las peripecias vamos a decir, del héroe, del protagonista, para encontrar su lugar o llegar a casa. O sea, ¿no? Creo que eso lo retrata muy bien, o sea, toda la angustia, bueno, porque ahí vamos a decir, nos ahorran, ¿no? La parte, o sea, de que son literalmente años en los que Odiseo o Ulises, eh, digamos, va a pasar una serie de obstáculos para poder llegar a Ítaca, ¿no? Entonces, creo que llega un momento también que transmite muy bien esa angustia, ¿no? De que tú sientes que pasa y pasa y nada más no llega, ¿no? O sea, hay una serie de obstáculos, y creo que tú lo decías, ese mito del héroe, esa historia del héroe, pues es la historia del héroe, o sea, ahí se funda toda una serie de historias que después van a copiar en algún sentido esa misma estructura narrativa, ¿no? Uno decía, no, pues el Conde de Montecristo, ¿no? También una serie de cosas que se te complican en el camino para llegar a tu objetivo final, a tu casa, al lugar donde pertenece, etcétera, ¿no? Y creo que eso lo retrata muy bien. Y creo, cuando tú mencionabas a los personajes, porque también decías, bueno, como no pueden contar en la película de la Ilíada, bueno, pues también te narran un poco lo que sucede con Troya, etcétera. Pero creo que los personajes, eh, creo que ahí sí hay una cosa que se va complicando, ¿no? Porque muchos dicen, es que no, digamos, el físico de algunos personajes no se apega
a lo que históricamente serían físicamente, digamos, los habitantes de estos dos lugares que mencionas del Mediterráneo, ¿no? Y a algunos les molesta en particular, por ejemplo, la idea de que, de Elena, ¿no? Que finalmente es una persona de raza negra que está representada ahí. Y creo que, digamos que hay una crítica válida, ¿no? O sea, que a lo mejor toda la gente colonial, o sea, no va a estar de acuerdo, o la gente, pero creo que sí, digamos que no hay que buscar una inclusión forzada, ¿no? Creo que es importante apegarse en ese sentido a los hechos históricos. O sea, ¿qué nos dice, qué podemos inferir a partir de los textos sobre cómo eran las personas de aquel entonces, cuál era la composición social, cuál era físicamente, digamos, sus características, ¿no? O sea, no porque veamos ahora en la actualidad un tema de racismo muy marcado en Estados Unidos y eso vamos a incluir necesariamente a un personaje porque es no, o sea, creo que sí hay sí debería de haber un intento de no forzar eso, o sea, y simplemente, em, pues, apegarse a lo que en ese momento histórico, digamos, los griegos, uno, consideraban como ideal de belleza, quienes ellos consideraban como inferiores a ellos, etcétera, para eso retratar en la película, y creo que en eso sí se ha llevado críticas de un lado y de otro, o sea, por izquierda y por derecha, ¿no? Pero creo que bien, como bien señalas, por el momento, o sea, sí retrata muy bien este viaje del personaje y digamos todo lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, ahorita continuamos, si quieres, en otra parte de la película, Francisco. Sí, sí, bueno, aquí voy a poner una breve imagen que encontramos en internet para ver los dioses, ¿no? Porque son muy importantes bueno, en la Odisea. Eh, Así brevemente, ¿no? Pues Zeus siempre está presente, pues él sí que es el padre o rey de los dioses de la mitología griega. Poseidón va a ser importante en la Odisea porque pues él está haciendo la vida complicada a Odiseo, a Ulises durante todo el relato, ¿no? De hecho, a partir de que ellos, bueno, después de que dejan ciego a Polifemo, que es hijo de Poseidón, digamos que cada vez que cruzan el mar, pues les está haciendo la vida imposible, ¿no? En la película eso no se ve tan claramente porque pues trata de dar una cierta ser verídico pues por parte de Nolan, ¿no? Pero realmente Poseidón es un personaje, un dios que le está generando mucha dificultad a Odiseo porque pues básicamente es el dios del mar que no es omnisciente, no está y no es omnipresente que esté en todos lados, sino que pues, sí está, a veces no está, pero pues cuando está, pues podemos ver que lo avienta, ¿no? Para las orillas con tormentas y todo. También sale Atenea, que la hace Zendaya, ¿no? Que siempre está en diálogo con Odiseo. Eh, y bueno, aquí sale también creo que Hades. Entonces, eso, bueno, los dioses van a ser importantes porque finalmente representan, como sabemos en la mitología griega, una forma de acercamiento a la realidad, ¿no? De aprenderla al fuego, el mar, el amor, el comercio, el conocimiento, la guerra, etcétera. Y eso siempre está presente en la Ilíada y en la Odisea, ¿no? Algo que hay que apuntar también, bueno, voy a poner este tema, se quejan mucho, por ejemplo, de que Polifemo, el cíclope, pues en la novela, pues tiene diálogos con Odiseo y no lo deja hablar prácticamente, ¿no? Sino que solamente dice una o dos frases y a partir de ahí pues ya no dice más. Pero pues Nolan al final de cuentas se toma la libertad para dar una cierta distancia, ¿no? Entre el hijo de un dios, un cíclope, un gigante y con respecto a los seres humanos, ¿no? Marca una distancia muy clara que no se ve. De alguna manera creo que también podemos ver, Gabriela, que hay digamos, una distancia muy grande y sí se nota muy grande entre el mundo mitológico y los dioses,
y los seres humanos, ¿no? Que finalmente eso deja muy claro los poemas homéricos, que si hay una distancia muy grande, ¿no? Y el ser humano finalmente, aunque tenga cierta osadía, siempre termina subordinado a los designios de los dioses, ¿no? Y eso se ve en la Odisea, pues simplemente cuando Odiseo, pues ya vemos, estamos hablando de Polifemo, pues estamos hablando bueno, de Circe, también hay que hablar, porque Circe en la mitología griega cumple bueno, más que todo en la cultura griega, pues cumple un papel importante, ¿no? Porque también refleja, eh, de hecho, hay un cierto recuperación de Circe como por parte de las mujeres, ¿no? Como una hechicera que, a fin de cuentas, se hacía sobrevivir en medio de todo, ¿no? De hecho, ahí lo podemos ver cuando van a la isla de Circe, cómo los convierte en puercos, pero también porque era la manera en que en ese momento, pues ella sobrevivía a tanta gente que llegaba ahí, ¿no? Pero bueno, regreso a lo que estaba diciendo, pues en los poemas homéricos los dioses están muy condicionados, bueno, los héroes están muy condicionados por lo que quieran los dioses, a diferencia de ya cuando empiezan las tragedias clásicas griegas de Sófocles, de Esquilo y demás, ahí ya los hombres sí tienen más autodeterminación, ¿no? O lo podemos ver en Edipo, lo podemos ver en Antígona, lo podemos ver en otras tragedias donde ya los seres humanos ya tienen más autodeterminación, ya no están tan condicionados por los dioses. Acá no, acá sí vemos que oye, que si te comes el ganado de tal dios, pues te vas hasta ahí llegas, ¿verdad? Entonces, aquí sí, aquí hay ese condicionamiento muy claro. Eh, y ante eso, y esa es la valía de Odiseo para ir cerrando, Gaby, ante eso, ante el condicionamiento divino, ante la cuestión de la dificultad de perderse y enfrentar grandes obstáculos, pues Odiseo se va forjando, ¿no? El camino del héroe llega a Ítaca y pues ahora sí que se reivindica, ¿no? Como un héroe de guerra y como un caudillo, ¿no? Como una figura política eh, histórica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero podemos ver que siempre eso lleva mucho trajinar, ¿no? Porque todavía cuando llega a Ítaca, todavía tiene que tener un duelo muy fuerte con los pretendientes de Penélope, que más que pretendientes son los que aspiran al trono. Ese es el medio del asunto y eso también lo maneja bien Nolan, que es la cuestión de que no están ahí tanto por amor a Penélope o que les parezca una mujer muy bella, sino están porque saben que casarse con ella es hacerse del reino de Ítaca, ¿no? Entonces, bueno, te lanzo esta cuestión también porque ahí el papel de Penélope es importante en el sentido de que ella eh, también más que verla como se piensa que es una mujer que nada más está esperando ahora sí que a su galán, más bien es una mujer que está resistiendo el reino, ¿no? Que no sé, que está resistiendo ante la embestida de tanta gente que quiere hacerse con el reino de Ítaca. Entonces ella, a fin de cuentas, está toreando, ¿no? A todos los pequeños señores ahí que estaban queriendo acceder al trono de Ítaca. Entonces, pues tantos elementos, Gabriel, algo que quieres señalar ya para leer las preguntas e ir cerrando. Pues nada más dos cosas de las que mencionaba, ¿no? Primero, el hecho de los dioses, ¿no? En la mitología griega es una característica muy común que, a diferencia, por ejemplo, de otros dioses, los dioses, por ejemplo, cristianos, etcétera, que los dioses griegos suelen ser como característica tienen que son muy caprichosos, ¿no? O sea, a diferencia de otro tipo de dioses que verdaderamente se distinguen en cualidades de los seres humanos, aquí muestran a dioses que son profundamente caprichosos, que, como bien decías, que Poseidón se enoja porque, bueno, a Polifemo finalmente lo lastiman y entonces Poseidón le hace la vida literalmente de cuadros a Odiseo, ¿no? O sea, embravece el mar, casi a todos los que lo acompañan finalmente fallecen, etcétera, ¿no? Entonces, habla de esta idea también de los dioses, o sea, que si es la voluntad de los dioses, digamos, la voluntad humana no tiene nada que hacer porque finalmente los dioses han decidido otra cosa, ¿no? Y es finalmente cuando estos dioses caprichosos deciden, bueno, vamos a dejar, ¿no? Que Odiseo ahí,
continúe su viaje, entonces digamos que lo dejan, ¿no? Pero esto te habla de unos dioses que tienen muchas de las características humanas, ¿no? O sea, que se enojan, que se desesperan, que por capricho deciden unas cosas y luego otras, etcétera. Y creo que es algo muy, muy propio de la mitología griega que no vemos en otro tipo de dioses, ¿no? Y luego, lo que señalabas también del papel de las mujeres bueno, en la película y en la obra, ¿no? Y es una parte de la crítica que también le hacen a Nolan, ¿no? O sea, porque si por un lado retratan a una Penélope que, como tú dices, que tiene también ese, digamos, ese olfato político, decir, bueno, pues es que si es por amor, pero también porque se me está aquí cayendo el reino y ya va a ocupar otro el trono, o sea, va a llegar otro y finalmente, o sea, va a ser desplazada. Entonces, a mí me parece que eso, bueno, lo retrata, pero por otra parte, algunos critican que, por ejemplo, hay otros papeles donde la mujer tiene más importancia en el texto que en la película, ¿no? Si finalmente lo que quería Nolan era también rescatar ese papel de las mujeres en el texto, no lo hace en la película. Y particularmente le critican el papel que tiene Atenea, que en este caso juega Zendaya, porque en el texto digamos, Atenea juega un papel más importante, o sea, no solamente como espectadora, porque aquí en la película como espectadora y que se aparece en determinados momentos difíciles, etcétera, pero verdaderamente en lo que decía en el texto tiene un diálogo, o sea, tiene un diálogo, ayuda a Odiseo a planear cosas para cómo regresar a Ítaca, o sea, tiene un papel más importante porque finalmente es una especie de consejera y incluso de estratega junto a Ulises o Odiseo sobre cómo llegar a Ítaca. Y ahí en el papel que juega en la película, digamos, no es un papel nada más así como presencial, no sé, que se aparece en ciertos momentos. Y creo que en algunas, o sea, en varios casos de mujeres que retrata en la película, creo que no les da también ese papel fundamental, o sea, de también esas discusiones, esos diálogos que en el texto sí tienen con Odiseo, ¿no? Ujú. Y bueno, eso señalar sobre lo que estás comentando. Ok, bueno, pues ahora sí que hay que explorar más, ¿no? El tema de las mujeres en la Odisea, porque es un tema amplio. Eh, Te digo que a Circe la están queriendo recuperar, ¿no? Como una figura, eh, ahora sí que no nada más como una hechicera, sino también como una figura de una mujer que hacía frente, ¿no? En medio de la guerra. Eh, voy a, voy a leer los comentarios, Gaby, y ya, pues, para hacer unas conclusiones generales. Bueno, pues precisamente Nahum señala de que hablemos de la mujer en esa época, ¿no? Eh, Pues más bien vamos a hablar hablamos de la mujer en la Odisea, ¿no? Porque pues hablar de la mujer en la época de Homero, pues es otro tema aparte, ¿no? Hablar de la mujer, en ese sentido, pues implicaría mucho más amplitud, pero pues como estamos hablando, como los refleja Homero, pues sí les da cierta importancia, ¿eh? No las hace a un lado, sino realmente por ejemplo, cuando Elena le dice a Menelao, no, no te hagas, prácticamente no te hagas güey, o sea, realmente, bueno, todos saben que Agamenón realmente nomás fue a Troya no por Elena, sino porque pues, quería hacerse de Troya, ¿no? Y también, pues, vemos que son mujeres independientes que se resisten, ¿no? Al poder. Finalmente, pues, es una lucha incesante desde ese entonces por el poder político, por los territorios y pues había un entrecruzamiento de intereses muy claro, ¿no? Realmente eso también se plantea, que Odiseo no es tanto que haya querido ir a la guerra con Agamenón, si fue a la guerra con Agamenón porque si no se iba, se lo iban a tronar, ¿no? Entonces realmente tampoco es que sea algo muy, ahora sí que de mucha lealtad política, sino pues era que Agamenón traía toda la ambición política por conquistar Troya, ¿no? Eso es interesante también, porque ya te habla de cómo está la lucha por alrededor desde el momento, ¿no?
Bueno, saludos, queridos amigos, doctores, Víctor Manuel Enciso, camarada militante y político de Tecámac. Mario, saludos a los doctores de parte de su amigo Mario desde Ledomex, saludos al camarada Mario. Dice, saludos, dice Víctor, fue una película necesaria para nuestros tiempos. Eh, Acercó a los jóvenes a los clásicos. Lo dicen, los remeros remaron de verdad en un barco construido que era real y muy complicado a mar abierto. El caballo de Troya fue construido de manera real porque a Nolan no le gustó el CGI. Eso también señalaron, ¿eh? Mucha gente decía que no le gustaba el caballo, que estaba muy estético el de Nolan, pero eh, pues creo que fue una versión muy particular, ¿no? Y aparte, pues vimos cómo al interior sí le sufrieron los griegos, ¿no? Antes de que entraran a Troya. Entonces yo creo que todo ese tema del caballo fue importante. Sí, sí, pues eso fue el sello de Nolan, ¿no? Dice Víctor, la película cumplió con el aspecto central de la trama histórica. Muestra todos los aspectos de una guerra, pero algo muy humano, la intriga, traición, desilusión, pero también lo noble, la dignidad y la nobleza. Eso también. La Odisea muestra la otra cara de la moneda, ¿no? Porque también, así como muestra la ambición de Agamenón, la ambición de Menelao, la lucha por el poder, el trono, Antino ahí diario conspirando para llegar a ser del trono de Ítaca, etcétera, etcétera. También vemos que Odiseo siempre tuvo en la mira regresar con Penélope y con Telémaco, ¿no? Entonces, sí se plantea eso pues ya ni hablamos de Calipso, también que lo tuvo ahí 7 años metido comiendo flor de loto, como lo plasma Nolan, pero realmente también, pues ahí se le olvidó, pero antes de eso, 3 años antes, cuando empieza, desde que sale de Troya hasta que llega ahí con ella, podemos ver que sí tuvo una fuerza vital proveniente de su esposa y de su hijo, no por regresar a Ítaca. Y de la fidelidad de Argos y la fidelidad de Aemu, yo creo que eso también se plantea muy, muy interesante. Y bueno, dice Víctor, pues sí, sirve para dotar a los personajes de sus características más humanas e históricas que quizá enfatizar lo físico forzadamente. Y bueno, y por último, saludos cordiales desde el municipio de Tecámac, el camarada y amigo tenor Pedro Navarro. Bueno, Gaby, para cerrar, algo que quieras comentar de lo que nos comentaron nuestros camaradas. Sí, varias cosas. Creo que menciona primero Nahum, por ejemplo, el tema de la IA. Lo que también se le reconoce a Nolan es que buscó eliminar toda intervención, vamos a decir, puramente de inteligencia artificial, o sea, verdaderamente construyeron los barcos, o sea, no es inteligencia artificial de que pues, ya diseñate un barquito y ahí póntelo, ¿no? En el caso también de Polifemo, decía, ¿no? Utilizaron de estos como, pues sí, unos monigotes gigantes articulados, pero que no necesariamente, sí, como una especie de marionetas gigantes que no son necesariamente inteligencia artificial, o sea, sí buscó también, digamos, esta parte que se viera realista, a pesar de todo lo que implica, o sea, en términos de mitología y demás, o sea, esta parte realista de no todo hacerlo como ahora, con inteligencia artificial y como dijeron la frase de moda, y eso se agradece, ¿no? Luego, por otra parte, creo que también, o sea, Nolan le ha llovido de todo también, ¿no? Porque están los puristas que dicen, no, pero es que cómo la Odisea son capaces de llevarla a la pantalla y la obra cumbre de la civilización occidental. Y creo que esa gente también habla un poco de su elitismo cultural también y de un poco vivir anclados a una realidad que no existe, ¿no? O sea, bien dice, creo que Víctor, es una forma de acercar a las nuevas generaciones textos clásicos que si bien siguen presentes o están ahí la huella de su existencia, digamos, no constantemente se está hablando de ello y creo que es una forma
para que las nuevas generaciones lo entiendan y se acerquen ahí sí, digamos, al texto, ¿no? Pero que finalmente creo que hay que reconocerle a Nolan porque es el que se atreve a hacer este tipo de cosas a pesar de las críticas, porque pues, críticas siempre va a haber, ¿no? Y nunca va a quedar suficientemente bien retratado una de las más grandes obras de la civilización humana, o sea, también creo que están pidiendo mucho, ¿no? Y luego también, creo que también hay una cosa que retrata bien, bueno, que señala a los compañeros, ¿no? O sea, ¿por qué nos sigue interpelando la Odisea? Y nos sigue interpelando porque las grandes historias que nosotros llamamos clásicas son clásicas porque precisamente hablan de la condición humana, ¿no? O sea, de todo esto que dicen que sí hay traición, pero hay batalla, pero a la vez hay fidelidad, lealtad, pero también está el amor, está la reciprocidad, etcétera, y toda esa serie de valores y antivalores muy propios de la condición humana están muy bien retratados ahí. Y creo que por eso son los clásicos y por eso nos siguen interpelando y por eso 3000 años después nosotros seguimos dándole una interpretación, a lo mejor errónea, a lo mejor distinta, pero finalmente es nuestra interpretación como generación, ¿no? Y entonces por eso ahora en esto, con las nuevas luchas feministas, estas nuevas olas, pues por eso uno quiere ahora más participación. No, pues es que, ¿qué dijo Circe? Y es que, ¿qué dijo Atenea? ¿No? Y es que, ¿cuál es el papel de Penélope? ¿Por qué? Porque también le damos una lectura desde nuestro presente, desde nuestras preocupaciones actuales, etcétera, ¿no? Pero creo que eso no es que digamos, ay, es que son unos sacrílegos porque están haciendo interpretaciones que no iban. No, pues finalmente es la interpretación que nuestra época, digamos, hasta cierto punto nos permite, y con nuestras preocupaciones y nuestras eh, constricciones del presente, ¿no? Y que seguramente era muy distinta, quizá, a la de los griegos, pero pues nosotros no podemos literalmente regresar a esa época para literalmente decir, bueno, ustedes qué pensaban sobre eso, ¿no? Entonces, me parece que yo lo veo como un buen ejercicio, mucha gente le critica también, no, es que la mafia de Hollywood, pues ojalá Hollywood fuera eso, ¿no? O sea, más allá de que si le exageran la epicidad y demás, creo que ojalá fuera, buscara más ese tipo de películas, ese acercamiento a otra serie de bodrios que verdaderamente hace Hollywood, que dice, no es posible que vuelva a sacar esto y ya vamos en Rápido y Furioso 26, pues sí está bien, pero digamos que sí hay una diferencia, incluso en los mensajes que logra transmitir una cosa un tipo de película y la otra, ¿no? A pesar de que no es este cine que a la gente le gusta de culto. Y entonces también, y ya con eso cierro, hay una contradicción porque a muchos les eriza, ¿no? No es que las producciones, las grandes producciones cinematográficas o las producciones que impactan, debe de ser así de un nicho de culto, que nada más 15 sujetos lo veamos y que lo tengamos ahí, que nosotros solamente le entendimos y el mensaje lo logramos descifrar porque somos unos grandes intelectuales y les molesta profundamente que estas obras que sí son en verdad complicadas de leer en una primera entrada sean difundidas así porque dicen, no, es que el vulgo ¿qué va a saber, etcétera, ¿no? Si nosotros somos los helenistas que sabemos todo sobre la cultura griega, etcétera, ¿no? Entonces lo hago un poco en tono de burla porque es ese elitismo cultural que no permite que de ninguna manera sea, de una o de otra manera, digamos, llegar a estas grandes historias que han marcado la historia de la humanidad y la forma en que la humanidad cuenta sus historias, no permiten que llegue a la gente común y corriente, ¿no? Entonces, es parte de ese elitismo y bueno, por eso hago un poco este tono de burla, porque sí, efectivamente, yo los veo algunos muy exaltados, muy indignados, pero eso pasa no solamente con Nolan, o sea, pasa con todas las grandes producciones, ¿no? O sea, veíamos no, es que Napoleón no se retrataba bien, no, es que la Segunda Guerra, o sea, de todos modos, nunca es evidente, se va a retratar fielmente, porque una cosa es la realidad y otra cosa es el lenguaje cinematográfico y los recursos que tienes a mano y cómo los adaptas. Pero creo que dentro de todo, Nolan sí llega a acercar esta gran historia a las generaciones más, digamos, más jóvenes y también a las no tan jóvenes,
pero que me parece un buen acercamiento, o sea, no es una cosa que, digamos, le quedó un horror totalmente desviado, etcétera, fue una buena adaptación, porque finalmente, como señalaba, se tiene que seguir a las 2 horas y media, una cosa, y aparte unos diálogos que son dificilísimos, o sea, en términos de que a veces hay que volverlos a leer en el texto, pues aquí lo hacen en un lenguaje pues más coloquial, vamos a decir así, para que la gente pueda adentrarse en la historia, pero bueno, eso es lo que podría señalar Francisco. Muy bien, Gaby. Estoy de acuerdo en general con lo que apuntas. Creo que este tema final que tocas es importante porque se trata de que llegue a las masas, a la gran población, este tema, ¿no? Esta lectura, esta visión, ¿no? Y creo que este tipo de obras, pues, amplía el panorama. Realmente desde un punto de vista político propiamente, pues es una lectura eh, bueno, una lectura desde la actualidad a los clásicos que finalmente se está dando con una orientación particular, pero finalmente pues hace que la gente recurra, ¿no? Otra vez a leer a Homero, a leer, por ejemplo, a principios de año a Emily Bronte, eh, que se lea Hesiodo, que se lea a todos, muchos de los autores clásicos a lo largo de los siglos, y esta película que es buena en términos de manufactura, de guión y también de actuación, ¿no? Porque Matt Damon, aunque no da mucho el perfil para los griegos del momento, pues finalmente es una buena actuación y pues en general todos los actores, ¿no? No creo que alguien se haya quedado muy detrás de su personaje y le ejemplificaron muy bien. Y pues ahí está, ¿no? La cartera de grandes películas que sigue siendo Nolan y como dije al principio, pues cada película que hace cada 2, 3 años, pues es un fenómeno internacional. Pero ahora este fenómeno internacional, pues trajo nada más y nada menos de un relato de hace 3000 años, ¿no? Que habla de la serie de temas, como apuntaste también, de la condición humana, como aquí también apuntaron unos compañeros, y que siguen presentes, ¿no? Realmente por eso planteamos también que es el camino del caudillo, porque finalmente, aún en la cuestión política, los grandes personajes en la actualidad son aquellos que se configuran una trayectoria política a partir de pasear por muchos obstáculos, ¿no? Hasta crearse el carisma y un liderazgo político que los hace guiar a las poblaciones, ¿no? Faltó darle un poco más énfasis en ese sentido a Nolan, pero pues como digo, es la lectura que tienen de los clásicos en la actualidad y pues cada cineasta le da su toque. Entonces, pues nada, hasta aquí llegamos, recomendamos Señalar algo. cosas porque vi los compañeros, por ejemplo, a mí me parece que sí es un debate importante, nada más brevemente, Francisco, dos cosas que tocas. Una, primero lo del tema del caudillo, ¿no? O sea, finalmente incluso aquí, yo vi, bueno, el análisis que hizo Juan Carlos Monedero, que finalmente, o sea, lo traspola digamos, ese recorrido de Odiseo para llegar a Ítaca, o sea, finalmente lo traspola incluso a lo que significa López Obrador u otros líderes carismáticos que bien señalabas, ¿no? Y que finalmente ese papel de líderes carismáticos también lo hace, o sea, no cualquier persona puede presentarse como un líder carismático precisamente porque falta esa epicidad, dices tú, falta toda esa serie de obstáculos que en la historia humana alguien que tiene que transitar para llegar a lo, a su objetivo final, vamos a decir así, y que el ser humano reconoce que a pesar de todos esos obstáculos logró su objetivo y eso uno lo ve como un valor, ¿no? Porque tuvo que superar esto y esto y eso, y al final lo logró. Y o sea, no cualquiera, y es lo que también tampoco entiende políticamente, puede hacerse de esa figura de caudillo, de líder carismático. ¿Por qué? Pues porque tiene que cumplir, y ya lo decía desde esos tiempos Homero, pues como Odiseo, con toda esa serie de penurias y obstáculos para que se le dé el valor real, porque dices, finalmente pasó todo esto y lo logró. Y eso es lo que a uno, o sea, lo que a los otros, a los ojos de los otros, le da valía al personaje, ¿no? Que a pesar de todas las dificultades, su voluntad, su ánimo de querer hacer las cosas pudo más que los obstáculos, ¿no? Bueno, esa es una. Y la otra,
finalmente con el compañero Víctor, que dice, bueno, el aspecto físico queda secundario. Yo digo, sí, pero no. O sea, sí, pero no. ¿En qué sentido? De que está bien la inclusión de personas, ¿no? Pero la inclusión puede jugar en un doble sentido, que finalmente tú incluyes, no, bueno, pues es que había personas negras y personas de color, etcétera, pero quizá eso también sirve para ocultar o para encubrir que verdaderamente las sociedades griegas no eran también, como señalan, no eran la panacea ni tampoco eran No, no, para el nada. idilio. Exactamente, entonces sirve para ocultar eso, que eran una sociedades profundamente desiguales, que eran profundamente injustas, que donde había esclavos, donde si no eras griego y hablabas griego, precisamente pues eras un bárbaro y entonces no tenías la misma calidad humana o la misma dignidad humana para los griegos que ellos, que eran griegos, ¿no? Entonces, si no adorabas a sus dioses, etcétera. Entonces, creo que también pueden cubrir ese discurso, ¿no? Que eran sociedades profundamente injustas, etcétera. O sea, que tampoco era como, ay, nos gustaría haber vivido esa época, pues también estaba muy difícil la condición de ser mujer en ese tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues son todos esos debates que gracias a esta nueva reactualización de la Odisea a través de esta película, pues podemos dar, Francisco. Pues sí, pues ahora sí que es un tema muy amplio. Realmente en el colegio queremos concluir con el tema de cómo se configuró la figura del caudillo. Hay que decirlo que el caudillo fuera de la novela, los caudillos eran los que organizaban a la griega a la Grecia arcaica y que, que Homero finalmente retrató, ¿no? O sea, realmente eran los héroes de guerra que se la pasaban invadiendo y estando en conflictos bélicos los que dominaban, ¿no? Pues lo retratan muy bien. Por eso la figura de Agamenón es interesante porque es el arquetipo de ese momento. Y Menelao también. Entonces, eso es lo que prevalecía en ese momento histórico. Y pues con respecto a la cuestión racial, pues es un tema muy amplio, ¿no? Porque habría que ver eh, pues todas así que todos los pueblos que se fueron mezclando, se fueron configurando para dar después a la Grecia, ¿no? Los dorios, los jonios, los aqueos, los eolios, etcétera. Entonces yo creo que ese es un tema racial muy, muy, muy amplio. Incluso los etíopes, pues ellos los miraban como los africanos, etcétera. Entonces, es para otro tema, pero pues, lógicamente la película, más que responder también a veces a cuestiones o sea, de fidedignos aspectos raciales, pues más lo que quieren es pues, meterle gente que es de Hollywood conocida para que sea vendida la película, ¿no? También hay que mencionar eso. Pero bueno, pues ahí nos quedamos. Muchas gracias a que nos vieron. A quienes van a ver, pues recuerden que los programas de Razón Popular están en el canal de YouTube de Nuevo Norte, ahí están los pasados, por si no los encuentran en la página de Facebook. Y pues aquí seguimos reflexionando sobre temas generales, ¿no? Con miras Exacto. a... Y ¿eh? saludos a nuestros grandes amigos, a Víctor, a Mayo, a Pedro, a Nahum, o sea que nos ven. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por estar siguiéndonos desde hace tiempo y aquí seguimos este, precisamente tratando de generar el debate, la discusión pues ampliar, ¿no? Temas que aparentemente son muy elevados, pero pues que son necesarios que la gente los discuta y pues está bien esta película, ¿no? Ya más vale que que lo discutamos a medias tintas con datos imprecisos y lo que sea, pero que lo discutaban muchas personas, a que nada más sea un claustro de dos, tres gentes donde haya mucha precisión, pero que no haya ningún impacto real en la sociedad, ¿no? Entonces nosotros apelamos más a eso, a que la gente hable de los temas, los discute con sus elementos y a partir de ahí pues genere conclusiones, ¿no? Para comprender su realidad y por supuesto para tratar de transformarla. Y Entonces, saludos a Coatzacoalcos, porque siempre nos ven, a Tecámac también y a Torreón. a Torreón, sí, nos vemos. Saludos. Hasta luego, bye. Bye. Bye.